Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando sobre los primeros versículos del capítulo 2 de la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Y vamos a leer los primeros 8 versículos en el nombre del Señor eh, para poder tener el contexto del estudio de hoy. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal cabeza del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra del tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, hermanos, estamos hablando de un pasaje muy interesante que trata sobre esta palabra que nosotros en la historia de la iglesia la hemos conocido como santificación. Quizás es bueno que recordemos un poco sobre la santificación, porque ¿qué es la santificación? Bueno, el apóstol San Pedro, perdón, nos lo describe en el versículo 2 como esto, dice, crezcáis para salvación. Entonces, la iglesia cristiana a lo largo de buen tiempo ha explicado esta palabra que se llama santificación como el proceso de crecer para salvación. En términos, digamos, un poco menos históricos, podríamos decirle parecernos más y más al Señor. Ser más, crecer a la estatura del varón perfecto en lenguaje bíblico. Como en palabras de San Juan Bautista, menguar nosotros para que Cristo crezca. Son diferentes referencias y definiciones que la Escritura le da a esta misma palabra. Crecer, dice, para salvación. Muy importante. Pero también es vital, muy importante, y eso lo hemos estudiado en muchos temas y es muy importante precisamente porque si no entendemos este crecimiento, en lugar de ser ánimo para el cristiano, en lugar de ser un regocijo para el cristiano crecer para salvación, cuando no lo enseñamos bien, este crecimiento espiritual se convierte en el peor de los terrores que puede tener un cristiano. ¿Por qué? Pues porque si no lo entendemos bien y lo queremos entender según nuestra cabeza y no según la palabra de Dios, en el momento en el que metemos nuestro concepto o el concepto de la iglesia o el concepto de alguien y no el concepto de la escritura, ¿cómo sé qué es crecer? ¿Qué tanto necesito crecer? ¿O qué tanto no estoy creciendo? Y esas son preguntas que a lo mejor nos resultan un tanto eh, obvias si nos sentimos muy cristianos, pero imagínense esas mismas preguntas en la vida de una persona que tiene luchas espirituales. Es que no estoy creciendo. ¿O qué tal que no alcanzo a crecer lo suficiente? Y pues esas son preguntas bastante tristes y bastante preocupantes en la vida de un cristiano. Es que tal hermano no está creciendo. O yo he crecido más que los otros hermanos. ¿O es que en esta congregación el crecimiento espiritual es mayor o en esta otra es menor? Y fíjense ustedes cómo cuando no lo definimos este crecimiento para salvación según las escrituras, esto es fuente
como decía hace un momento, de desesperación para el alma atribulada o de exaltación para el alma arrogante. Es que mírenme cuánto he crecido, no como el hermano que no ha crecido. De tal manera que si no lo entendemos según las escrituras, pues bueno, en el peor de los casos, las personas que no entienden bien el crecimiento espiritual llegan a un laberinto, o vamos a decirlo así, un callejón sin salida, porque vean qué tipo de crecimiento estamos concibiendo aquí para salvación. Quiere decir que si no crezco como los demás crecen, o si no estoy creciendo como los demás han crecido, o si yo como crítico del otro es que ese hermano no ha crecido, quiero que entendamos que lo que estamos cuestionando no es el crecimiento, sino la salvación de la persona. Y si yo no estoy seguro de estar creciendo, lo menos importante es que si crezco o no crezco. Lo más difícil es que si no lo entiendo según las escrituras, es que quizás no soy salvo. Estaba viendo yo un programa en de esos que pasan como entrevistas y vlogs en YouTube. Y platicaban, eran dos muchachos hablando del Día de Reyes. Y entre los chistes que hacían era, imagínense lo que piensan los niños de, no sé, de Nueva York, los niños de Suecia, los niños de Suiza, cuando se enteran que a los niños, pues no sé, en México, los niños en América Latina o los niños en África, los Reyes Magos o Santa Claus no les traen tantos regalos. Y entre broma y broma, dice el dicho mexicano, la verdad se asoma, porque pues es muy triste lo que estaban diciendo. Porque estaban diciendo, decían, sí, seguramente los niños en Suiza han de decir, pues es que ¿quién los manda a no bañarse? ¿Quién les manda a jugar en la calle? ¿O pasarse a las sucios? ¿O no comer? Y como si ustedes se fijan en la mente de la cultura detrás de Santa Claus, de la cultura de los Reyes Magos, está premio o castigo. El niño que sus papás no tienen una vida familiar bonita como la que él quisiera, como la que otros niños tienen, o los niños que en su hogar no hay la felicidad que en otras, o simplemente en la capacidad financiera. Si estamos hablando de premio o castigo dependiendo de lo bien que nos portamos, imagínense lo que va a sentir un niño en México cuando no le regalan lo mismo, no le regalan una tablet, una casa, un carro como a los niños en otros países. No se portó bien, no se lo ganó. Imagínense ustedes ahora aplicando esta misma analogía en la vida del cristiano. ¿Qué pasa con el cristiano que lleva 3 años de convertido y se compara a sí mismo con el hijo del pastor? O con los muchachos que desde chiquitos han crecido en la iglesia y no ve su vida igual a la de ellos. ¿Cuál es la conclusión obvia? Que no está creciendo lo suficiente. Que Dios no lo ama lo suficiente como para tenerlo a la condición de los demás. O en el peor de los casos que no merece ser salvo. Y hermanos, vean lo oscuro que es convertir el crecimiento espiritual en un logro personal. ¿Se fijan? Esfuérzate y tú podrás y tú crece.
Fíjense, si aislamos este pasaje y lo malentendemos, ¿qué nos está diciendo San Pedro? Esfuérzate, pon de tu parte, pon lo más que puedas para que crezcas para salvación. Pero ¿qué pasa con el que no puede más? ¿Qué pasa con el hermano que ya está sumido en su necesidad? O el hermano que por situaciones de vida tristes en la vida se está cuestionando si el Señor lo ama o no. Vean ustedes la aberración que es convertir el crecimiento para salvación en un logro personal. Entonces, ¿cómo lo enseña la Escritura? Porque estamos hablando de crecimiento espiritual. Pero ¿cómo lo enseña la Escritura? Vean ustedes, la frase clave es el versículo 3 que sigue. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para el cristiano que lucha con su vida espiritual, que lucha con su certeza de salvación, que cuestiona su crecimiento y consiguientemente cuestiona su salvación. Qué importante es el versículo 3, porque le dice, tú ya probaste la benignidad del Señor. Fíjense, hermanos, San Pedro no estaría hablando de crecimiento espiritual con los que no han gustado la benignidad del Señor. Porque nuestro Dios, hermanos, para lo que nos pide, Él nos provee. Todo lo que el Señor pide y demanda, Él lo provee. De tal manera que si estamos hablando que necesitamos crecer para salvación, el Señor provee el crecimiento para la salvación que Él ya nos dio. Y esto en algún momento yo ya lo he explicado, muy importante conocer este proceso de crecimiento. Y es muy extraño si lo consideramos según lo que nosotros pensamos o siempre vivimos. El apóstol San Pablo usa el término, o bueno, la referencia de una carrera, ¿no? Y de hecho, cuando habla del final de su vida, el apóstol San Pablo habla de que él ha terminado su carrera, ¿sí? Y utiliza el término carrera, pues bueno, pues porque al final de una carrera naturalmente viene una recompensa, ¿no? Lo curioso es que, aunque en la vida cristiana la recompensa sigue estando al final, en esta carrera que se llama crecimiento para salvación, la salvación nos la dan antes y después viene la carrera. No es correr para llegar a la salvación o crecer para llegar a la salvación, sino es correr o crecer porque somos salvos. Muy distinto al lenguaje de premio-castigo de Santa Claus y los Reyes Magos. Muy distinta a esta doctrina, le voy a decir así, diabólica, de esfuérzate y te recompensaremos. Y San Pedro nos dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual. ¿Por qué? Pues porque ya gustaste la benignidad del Señor. Y de hecho, si nosotros en nuestra mente entendemos que como cristianos ya probamos la benignidad del Señor, que esa salvación ya la recibimos gratuitamente, pues cuanto más gusto corro, ¿no? Con cuanto más gusto crezco y con cuanto más esperanza, dice San Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Vean cómo San Pablo, cuando está hablando de su experiencia al final de su vida, él no está preocupado. Él no está diciendo, pues no sé si me alcancen las fuerzas para terminar la carrera. No sé si me alcance la capacidad o mi fe, como dice la gente, para terminar este
crecimiento. Pero como nos lo enseña San Pedro, crecemos porque somos salvos. Y crecemos para salvación porque somos salvos. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros vemos esto desde esta perspectiva, con razón San Juan Bautista pudo decir, es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. ¿Qué necesidad tenía San Juan Bautista de seguir brillando, de seguir esforzándose para ser el gran profeta, si su salvación ya estaba allí? ¿Qué ánimo tendríamos ahora nosotros de seguir creciendo, no? El crecimiento espiritual, y eso, de hecho, de eso se trata el versículo, a partir del versículo 4 al versículo 8, no es un para tal cosa, sino es por causa de esto. Y hermanos, nosotros no crecemos para ser salvos, sino crecemos porque somos salvos. Y esto es importante, y vean cómo de entrada me quito yo de en medio, me quitan la carga de mis hombros y no me queda otra cosa más que esperanza, consuelo y gozo de crecer en el Señor. Dice, nuestra traducción dice la palabra desead. La palabra se refiere al ánimo que tiene un bebé. No es un ánimo, digamos, simplemente emocional, vaya, es parte de su naturaleza. Los bebés que ni siquiera, digamos, todavía procesan la necesidad de tengo hambre, necesito comer. ¿Cómo lo hacen los bebés recién nacidos? Es su naturaleza. ¿Se fijan que no es logro del bebé recién nacido desear la leche espiritual? Los bebés lo hacen porque pues para eso está, vamos a decirlo así, para eso está diseñado su cuerpecito cuando acaba de nacer. ¿Para qué sirve un bebé recién nacido? Para tomar la leche de su mamá. Para eso es. Nosotros como cristianos, en la analogía que está usando aquí San Pedro, ¿para qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos diseñados? Pues para desear la leche espiritual no adulterada, que por naturaleza la anhelamos, que por nuestro diseño, nuestra composición espiritual la deseamos, como dice el versículo 2, y consiguientemente crecemos para salvación. Y todo esto, y ya hemos explicado, muy importante esa, si es que habéis gustado, no es si es que, como nosotros lo entendemos ahora, sino puesto que habéis gustado la benignidad del Señor. En tanto que probaste la benignidad del Señor, crece, crece. Y entonces, hablando de crecimiento, ahora nos lleva a una diferente analogía, que es el ser edificados como piedras vivas. Y no sé si ustedes lo notan, pero ya cuando lo vemos en contexto según el mismo pasaje, está refiriéndose a la Nueva Jerusalén, que somos la iglesia. A esa Nueva Jerusalén, al nuevo templo, que el Nuevo Testamento dice que vendrá otra vez. Cuando la Nueva Jerusalén descienda, ¿a qué se refiere con la Nueva Jerusalén descendiendo? Pues precisamente a los cristianos que fueron edificados como piedras vivas y vienen literal, como según dice San Pedro aquí, como una ciudad, como dice también San Agustín, una ciudad de Dios. Los santos en gloria que descienden con la segunda venida del Señor, ¿para qué? Pues como más bien, ¿en qué manera, con qué dignidad vienen los santos como piedras vivas que fueron edificadas en los caminos del Señor? Es decir, que crecieron, que fueron fortalecidos en el camino, en la benignidad del Señor. Y dice, acercándoos a él, piedra viva.
Entonces aquí ya lo que hace el apóstol San Pedro en el versículo 4 es explicándonos, bueno, ¿cómo puedo desear yo? ¿Cómo puedo hacer para que deseando crezca yo para salvación? Pues bueno, dice, acercándoos a él, piedra viva. Y de hecho, la forma en la que nos explica a la piedra angular es la manera en la que nosotros éramos como personas. Dice a la piedra viva, es decir, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, y dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De hecho, no nada más es una descripción de nuestro Salvador, sino también es una descripción de nuestra propia vida cristiana. No hay persona y no hay cristiano que anhele una vida cristiana. No hay quien no conozca al Señor o un cristiano que anhele la vida cristiana. Si nosotros lo anhelamos es porque el Señor pone en nosotros ese deseo, como lo acabo de decir. Y vean ustedes cómo esta vida cristiana que el Señor Jesús nos dio es desechada por los hombres. No nada más como lo hizo, como lo hicieron históricamente, como dice San Juan, mas los suyos no lo recibieron. No nada más como vemos en los evangelios, sino nuestra propia naturaleza humana que resiste la voluntad de Dios, que resiste la vida cristiana. Hermanos, los cristianos somos los que más nos negamos y oponemos a ser cristianos. Y si somos cristianos, volviendo a la cuestión de los méritos, no es porque yo quiero ser cristiano, porque me convencí, porque los argumentos me compraron. Soy cristiano porque el Señor me hizo cristiano, porque yo de mí hubiera desechado mi vida cristiana como cualquier judío despreció al Señor Jesús y dice, más para Dios, escogida y preciosa. Y nos compara precisamente a nuestro Salvador, él ciertamente desechado, como dice Isaías. Vean cómo son referencias muy exactas a lo que al lector judío le hubiera caído muy bien en su memoria, desechada para los hombres. Las palabras nos recuerdan a Isaías, ¿no? Isaías 53, 52, 53, Isaías 61, tantos pasajes de Isaías que hablan de cómo el Señor Jesús fue desechado y dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Y dice, entonces ustedes también, quiero que notemos la palabra también, porque por la salvación con la que el Señor nos ha salvado, vean cómo nos pone al nivel del Señor Jesús. Nos pone en la misma condición de elección y hermosura delante de los ojos de Dios. Fíjense, no sé si ustedes recuerdan, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el Salmo. Qué importante que el Señor dice eso también de nosotros. Porque cuando el Señor nos ve salvos, cuando el Señor nos ve redimidos, cuando el Señor ve a su Hijo vistiéndonos a nosotros, ¿a poco no somos piedras preciosas para el Señor? Dice, ustedes también, el versículo 5. Vean qué importante, no es Jesús allá y como con Alá, sus siervos aquí en sus pies. Como dice Hebreos, como dice también San Pedro, somos herederos y coherederos con Cristo. Yo recuerdo en el seminario una expresión que a uno de mis maestros le gustaba mucho, era Cristo nuestro hermano. Porque cuando el Señor Jesús se encarnó, dice el credo, el cual por amor de nosotros y por vuestra salvación descendió del cielo. Vean cómo Jesús no vino a quedarse, sí vengo y te ayudo, pero de lejitos. ¿Se fijan que el Señor no fue como nosotros? Sí, sí, desciendo y todo, pero tú allá y yo acá. Dice Filipenses
el cual no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice que se despojó a sí mismo y luego se hizo obediente, que ya es bastante. Y luego dice, hecho obediente hasta la muerte, que ya es bastante. Y luego dice, y muerte de cruz. Vean cómo el Señor es nuestro hermano verdaderamente porque hizo lo que ni nosotros hemos hecho. Entonces, me gusta mucho esa palabra también que nosotros tenemos en el versículo 5, porque vean cómo el 4 refiere toda la historia de la encarnación y la salvación del Mesías prometido, pero luego abajo nos incluye. Y esta, si ustedes se fijan, es una definición un poco discreta de lo que es ser cristiano. ¿Se acuerdan que la palabra cristiano en tiempos del inicio de la iglesia era, ay, pues mira, ahí están los cristitos? Cristianos en griego significa los que son de Cristo, o los que están, en una definición, los que están acristados, si quieren entenderlo así. ¿Y de dónde sacamos una definición? Les digo que aquí está definido discretamente, porque todo lo que fue el Señor, dice, ustedes también. Y la piedra viva, preciosa, desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, nos está comparando el apóstol San Pedro con él. Y dice, ustedes también como piedras vivas. Qué interesante, ¿no? La gloria, decían los teólogos que fundaron la iglesia del Señor, decían lo que a Cristo fue por naturaleza, a nosotros nos es por su gracia. Qué importante, ¿no? Y toda esta definición teológica la tenemos ahí metida en la palabra también. Todo lo que el Señor fue como hijo de Dios, como hijo del Altísimo, como dicen los evangelios al principio, San Pedro nos lo adjudica a nosotros por donación, vamos a decirle así. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de una situación bastante especial y un estatus de cristiano que de hecho lo vamos a ver en el versículo 9. Entonces, vean cómo estamos hablando de crecimiento espiritual y de fortalecimiento y de tantas situaciones, pero no estamos hablando con cristianos que están desesperados por su salvación, que están aterrados de que si no saben si estoy creciendo bien. No estamos hablando de cosas humanas, estamos hablando de cristianos que son tan gloriosos, tan puros, tan santificados como lo es su Salvador. Él por naturaleza, nosotros por gracia. Y entonces imagínense con toda esta gloria del cristiano, pues ahora sí lo más fácil y lo más natural a nuestra nueva condición es crecer. Y si nos comparamos nosotros con la gloria de los santos en gloria, pues la única diferencia es que ellos ya no tienen lo que a nosotros a veces nos impide crecer, lo que a nosotros nos impide ser edificados como piedras vivas. Ellos ya no tienen lo que a nosotros nos hace retroceder, lo que a nosotros nos opaca de la gloria que tenemos. Ellos ya no tienen lo que oscurece la gloria de Dios en nosotros. Pero vean lo que estoy diciendo. A final de cuentas, los santos en gloria son tan gloriosos como los santos en la tierra. Que a ellos se les note más, pues esa es otra cosa. Pero vean cómo la gloria de nosotros y la gloria de los santos es la misma. ¿Por qué? Pues porque el glorioso es nuestro Dios, que ¿cómo se le llama? Que por imposición, que por donación es la palabra que usan los teólogos, nos ha hecho tan gloriosos como su Hijo Jesucristo.
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, ya continúa la cita para, digamos, sustentar lo que está diciendo San Pedro. Pero vean, me gustaría conectar para terminar la palabra también con la palabra aceptable. ¿Quién subirá al monte del Señor? Dice el Salmo. El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha dado lugar a su condición humana. ¿Y de quién estamos hablando? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. El único capacitado por naturaleza, por sí mismo, para presentarse delante de Dios. Pero qué bonito que nosotros los cristianos, dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque nosotros también, como dice San Pedro, somos aceptables. El Señor Jesús por naturaleza, por perfecto, por divino, nosotros porque estamos acristados. Nosotros porque somos cristitos, nosotros porque también por gracia suya y por su sacrificio somos como piedras vivas. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos has prometido que continuarás edificándonos, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas a crecer, pero nos ayudas a crecer, Señor, no desde la incertidumbre, sino creciendo desde la meta a la que nos llama, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has comparado y nos has, por gracia, igualado a tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, porque como Él, tú nos has hecho también piedras vivas aceptables delante de ti, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en este edificio que tú quieres establecer y ayúdanos a ser piedras vivas, Señor, en esta santa ciudad que tú estás edificando, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.